En esta sesión vamos a estar hablando de lo que son los filtros. Los filtros son una herramienta bastante útil a la hora de que se trata de limpiar datos o simplemente de dejarnos solo los datos que nosotros queremos. Estos videos van a ser un poco cortos precisamente porque filtros no es un tema muy extenso, muy complejo. ¿Ok? Básicamente aquí tenemos una encuesta que se realizó en Grecia hace varios años en la cual los investigadores hicieron una serie de preguntas. El set de datos original tenía 62 diferentes preguntas. Nosotros solo tenemos aquí datos para 8 de las preguntas que se hicieron. Los datos recabados fueron cuál fue el salario en hora en euros para esa persona. Estamos en Grecia, por eso euros. La edad, el género, si es homosexual o no, si está casado, la experiencia de trabajo. Y al final se hicieron dos pequeños tests así simplones tipo Cosmopolitan de la extraversión de esa persona y la estabilidad emocional. Básicamente esas personas contestaron 10, 15 preguntas y en base a eso les asignaron una calificación. Entonces todo bien y bonito. El problema es que lo que nosotros tenemos aquí es que hay alrededor de 6000 datos. Si seleccionamos todos los datos y nos vamos aquí abajo, vamos a ver cuenta 6331 datos. Pero, ¿cuál va a ser el problema? Esos 6331 datos son el resultado de gente que o llenó sus propias encuestas, o las encuestas las pasaron mal, o simplemente los encuestadores que salieron a preguntar a la calle inventaron sus resultados. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Por ejemplo, si se empieza a fijar cercanamente, de hecho tiene el archivo ahí para bajarlo, van a empezar a encontrar cosas como salarios negativos o gente que tiene más edad, digo, más experiencia de trabajo que edad, o simplemente que hay más cosas que no deberían de estar. Entonces, para eliminar todo eso, vamos a empezar a utilizar los filtros. Ahora sí, los filtros en Excel salen de la pestaña de data, datos, y aquí tenemos como que este pequeño embudo. Este embudo es para los filtros, o también tenemos nuestra tecla Control Shift L. ¿Ok? Cuando nosotros le hacemos clic en Control Shift L o aquí en filtro, se agrega automáticamente una serie de flechitas que ven aquí al lado. Y esa serie de flechitas lo que hace es generar el filtro. Cuando nosotros hacemos clic, creo que no van a poder ver, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos clic en en la flechita, nos va a dar todas las opciones que tenemos para filtrar. Vamos a evaluar cuáles son. Para empezar, vamos tomando el filtro de casado. Ahora, si tenemos aquí la clave, nos damos cuenta que casado es 1, significa que sí está casado, 0 significa que no está casado. Eso es por convención de cuestiones de lógica, 0 es falso, 1 es verdadero. Entonces, por eso mismo, 0 es no casado, 1 es sí casado. Por lógica, deberíamos de tener que solo deberíamos de ver dos tipos de datos aquí, 1 y 0, casado o no casado, no tenemos que ver más. El problema es que como le picamos aquí al filtro, el filtro nos va a dar todos los diferentes tipos de datos que tenemos presentes, ¿ok? Tenemos 1, tenemos 0, como habríamos de esperar, tenemos -1 y tenemos -7. ¿Qué significa eso? ¿Significa que alguien se casó con su tortuga o su cabra o algo así? No, no, claro que no. Significa que en algún momento de la encuesta o alguien le inventó mal, o alguien puso mal los datos, o simplemente se transcribieron mal. Entonces nosotros tenemos que deshacernos de esos datos que están mal puestos. El filtro, si se fijan, tiene una palomita al lado de cada uno de los datos que se nos presentan. Esas palomitas lo que nos dicen es si vamos a presentar o no vamos a presentar los datos. En este caso nosotros no queremos ver los datos mal hechos. En este caso, -1 y -7. Entonces, simplemente quitamos la palomita y le picamos OK. ¿Y qué va a pasar? Ya, nos deshicimos de los datos mal hechos. Ahora fíjense, todos tienen una flechita aquí al lado, normal, pero este tiene una flechita con un embudo. Esta flechita con un embudo nos implica que ya hay un filtro activo. También fíjense aquí al lado, las celdas se volvieron azulitas. Ese azul significa que hay varias celdas ocultas, celdas que el filtro ocultó. Si nosotros fuéramos a quitar el filtro, haciendo clic en seleccionar todos, ya, se quita el embudo aquí presente y los números vuelven a ser negros. Entonces, nosotros cada vez que agarremos un filtro, esos números van a pasar a ser
azules, los números de filas, y las filas que acabamos por filtrar pasan a ser ocultas, ¿ok? No es que las esté quitando, no las esté borrando, simplemente estamos quitando, estamos ocultando esas filas que no nos sirven. Ahora, vamos a filtrar otras cosas. Por ejemplo, salario. Vamos a irnos al salario. Me queda claro que no lo van a poder ver aquí, entonces déjenme hago esto un poquito más corto. Ahora sí, ya lo van a poder ver. El salario, si se fijan aquí tenemos una gente que empieza a ganar salarios negativos, desde menos 4.80 euros la hora hasta gente que gana pues 11 centavos la hora y cosas así. No tiene sentido, nadie gana salarios negativos, nadie paga por trabajar. A veces sentimos que sucede, pero no, no es cierto. Nadie paga por trabajar. Entonces también tenemos que deshacernos de esos. Ahora, tenemos dos opciones. Podríamos empezar a quitar flechitas constantemente y hacerle clic, 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 clic hasta quitar todas las flechitas, pero eso es bastante aburrido. Y aquí dijeras, pues todavía se puede hacer, pero tenemos la situación de que, ¿qué tal si tienen más datos que quieren filtrar? Entonces vamos a ir aquí a filtros de número, ¿ok? Number filters, filtros de número. Esto lo que nos va a permitir es imponer reglas que podemos utilizar para que estos filtros ya funcionen bien. Ahora, aquí nos va a decir qué es lo que podemos utilizar de criterio. Yo le puedo decir igual, no igual, mayor o igual que, bla, 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 bla. ¿Por qué no me interesa tanto esto? Porque ahorita vamos a ver cómo, donde sea que le piquen, lo pueden cambiar. Yo le piqué igual a, pero esta lista me permite cambiárselo a lo que sea. Entonces puedo pedirle un filtro que no diga nada, un filtro que sea igual, que no sea igual, que sea mayor que sea mayor o igual a. Entonces en este caso yo voy a seleccionar un filtro que sea mayor que y le voy a decir que sea mayor que 0. ¿Ok? Y ahora sí, si checamos nuestro filtro, si se fijan, todos los salarios que son menores que 0 ya fueron eliminados. ¿Ok? Entonces ya no tenemos ese problema. Ahora, ¿qué otra cosa nos queda? Bueno, podríamos investigar cuál es el salario mínimo en Grecia y poner ese de piso mínimo, pero no vamos a hacer eso. Vamos a asumir que cualquier salario mayor que 0 es el correcto. Ahora, nos queda una última cuestión. Tenemos gente cuya edad es menor que su experiencia de trabajo, ¿ok? Por ejemplo, el número 4, aquí sale inmediatamente. Lleva 46 años de vida y su experiencia de trabajo es de 51 años de vida. Entonces, algo ahí no tiene sentido. Básicamente, de nuevo, hubo errores a la hora de colar los datos y por ende, por eso estamos viendo ese problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agregar una nueva columna porque en este caso no podemos filtrar. No hay ningún filtro que nos permita, dentro de todas estas opciones, no hay ningún filtro que nos permita hacerlo con fórmulas, ¿ok? Que nos diga, bueno, si la edad es mayor que la extraversión, bla, bla, bla. No se puede. Hay que agregar una nueva columna. Y eso es algo muy útil que tienen que aprenderse. Cuando no hay ningún filtro que les permita hacer las cosas que ustedes quieran hacer, agreguen columnas, ¿ok? Vamos a ver eventualmente con otros ejercicios cómo se puede ir arreglando esa situación. Entonces yo voy a generar una columna que se llame diferencia de edad, experiencia. Ahí está. Y se ve muy feo así que vamos a envolver el texto. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es, voy a restar la edad menos la experiencia de trabajo. Y encima de eso, yo sé porque yo saqué los datos de la encuesta, que la encuesta solo se aplicó a mayores de 16 años. Entonces también le voy a restar 16. ¿Por qué? Porque el restante de restarle la edad menos la experiencia de trabajo debe de ser mayor que 16. Estoy consciente que tal vez hay gente que empezó a trabajar desde los 13, 14 años, pero no creo que sea la situación en este caso. Nos vamos a arriesgar a excluirlos también. Entonces ahí está. Vamos a bajar los datos y vamos a aplicar el filtro. Cosa que hay que notar aquí, cuando nosotros agregamos una nueva columna y no podemos aplicar y queremos aplicar un filtro, ¿qué nos sucede? Que no se pone en automático. Y si yo voy aquí y le pico reaplicar, no se pone el filtro. Este es uno de los grandes problemas del Excel. Vamos a tener que hacer clic en filtro, quitar los filtros anteriores y volver a ponerlos, ¿ok? Entonces los filtros que ya teníamos se perdieron.
Entonces, otra vez, filtro de número que sea mayor o igual a 0 para que el salario. La gente casada debería de ser 0 y 1. El género también solo debería ser 0 y 1. Homosexual solo debería haber 0 y 1. Ok, perfecto, ahí tenemos esa situación. Y ahora, la diferencia de edad y experiencia tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estoy tomando en cuenta con este 16 que todos los participantes son mayores a 16 años. Entonces, lo único que voy a hacer es, de nuevo, filtro de número mayor o igual a 0. ¿Ok? Y ahí está. Ya tenemos los filtros aplicados. Ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a trabajar. Duda, ¿cuántos datos nos quedaron? Si recuerdan, los originales eran 6331. Ahora los datos nuevos son 2407. Ok, ahí tenemos pues el resultado de transcribir los datos mal. Más de la mitad de los datos se perdieron. Ahora, tenemos dos cosas que nos queda por ver. Uno, si recuerdan, agregamos esta nueva columna y esta nueva columna no se aplicó el filtro en automático. ¿Qué podemos hacer para corregir eso? Utilicen tablas. ¿Qué son tablas? Hay otro video donde hablo exclusivamente de las maravillas y las bondades de las tablas y pueden ver cómo les puede ayudar muchísimo para facilitar su trabajo de filtros. Esa es una. Dos, a la hora de que nosotros tenemos los filtros, lo único que está haciendo es ocultar las columnas, ocultar las filas, si se fijan. Esto puede ser bastante problemático. Esto puede significar que, por ejemplo, a la hora de realizar sumas hasta el fondo de hasta el fondo de los datos, básicamente va a agarrar los elementos ocultos y los no ocultos, ¿ok? Entonces, aquí solo queremos trabajar con el 3, el 6, el 7. Pero si nosotros sumamos, va a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, elementos ocultos y no ocultos. Tip de la vida, si ustedes tienen los datos filtrados y quieren trabajar con ellos en otra situación, simplemente agárrenlos, cópielos y péguenlos como valores en otro lado. Solo se van a traer los datos que están filtrados, ¿ok? El resultado de su filtro. No se va a traer las columnas, las filas ocultas. Pero siempre y cuando trabajen con el filtro activo, con los números en azul, van a tener muchos problemas a la hora de estar trabajando con eso. Entonces los filtros son solo para extraer datos. Ya si quieren trabajar con eso, llévenselos a otra hoja, ¿ok? Llévenselos a otro lugar y ahí trabajan con ellos. Bien, lo último, los filtros ocultan filas, ¿ok? Pero ¿eso qué implica? Que también ocultan toda la fila, incluso las que están fuera de la tabla. Si se fijan, si recuerdan, la clave aquí era mucho más extensa, pero solo nos queda la clave si es homosexual o no. No nos queda, pues, básicamente el resto de la clave. ¿Por qué? Porque los filtros se la echaron, los filtros la eliminaron. Entonces, los filtros son buenos para ver la información, para filtrar la información, pero no para trabajar con ella. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la información filtrada, si quieren seguir trabajando con ella, hay que llevárnosla a otro lado. Ahora, eso es en general filtros. Una vez que veamos la aplicación de tablas, bueno, van a entender que las tablas son la octava maravilla del mundo. Por lo pronto, ahí acabamos con filtros.